Universidad Central. Independencia, pluralismo, compromiso. Presenta Actualidad Central. Discusión abierta. ¿Qué tal? Bienvenidos a esta discusión abierta en representación de CNN Chile y Universidad Central. Estamos a 50 días de las elecciones parlamentarias, presidenciales y de Cores. En estos momentos ya en la recta final es cuando ya se empiezan a dilucidar las estrategias. Sin embargo, para algunos solamente nos estamos basando en lo que son las imágenes, las campañas propagandísticas, vía pública, y los contenidos han quedado de lado. Y para otros dicen, no hay contenido porque no hay debate y todavía no se presentan los programas de gobierno, a pesar de que ya el próximo martes la candidata de la Alianza anuncia que va a presentar el de ella. Solamente anuncios, y estos anuncios generan controversias o contradicciones, pero finalmente no hay una discusión medular. Esta recta final la comenzamos a analizar con nuestro distinguido e importante panel. Saludamos de inmediato a María de los Ángeles Fernández, cientista política y directora de la Fundación Siglo XXI. Parto por las damas. ¿Cómo está? Muchísimas gracias, Pablo. Chile XXI. ¿Qué dije yo? Siglo. Bueno, suele suceder, ¿no? No, se equivocó el Pato Gajardo. El Pato Gajardo. María de los Ángeles Fernández, bienvenida. Gracias a ti, muy amable. Don Sergio Escobar, quien es magíster en comunicación estratégica y director de comunicaciones de la Universidad Central. ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Bienvenido. Gracias. Don Max Colodro, sociólogo, doctor en filosofía y analista político. Buenos días. Don Mario Desbordes, ¿cómo está? Secretario general del Partido de Renovación Nacional, candidato a diputado por el Distrito 27 del Bosque de la Cisterna y San Ramón. Mario, bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Comunicación estratégica parece que es lo que se ocupa Sergio en esta recta final. Me explico. Una campaña de un producto se le hace una estrategia de marketing, se le hace una planificación de medios. Y a veces uno queda con la sensación que en el caso de las campañas políticas no hay mucha diferencia entre el trabajo de un producto y lo que podría ser el trabajo de un candidato. Y todavía no hemos encontrado discusiones de fondo respecto a los contenidos ni las posturas definitivas de los candidatos. Pareciera que las campañas se hacen con anuncios. MEO está más consolidado en términos de lo que es su programa. Se ven los anuncios y te dicen, mira, en el caso de Michelle Bachelet dice que yo quiero escuchar a la gente. Después de tanto tiempo ya debería tener algo consolidado. Pero si hoy día el People Meter me indica que yo tengo que hablar de determinado tema, para allá voy y busco una respuesta que satisfaga a la gente. No hay como escribir un programa de gobierno para adquirir un compromiso formal y frontal. O sea, efectivamente, las campañas políticas, desde el punto de vista del marketing político, desde el punto de vista técnico, teórico, es similar a la venta de un producto, a la comercialización de un producto. Tú lo que haces es buscar los atributos que tiene este candidato, destacar esos atributos, y también cómo esos atributos penetran o de alguna manera llegan, ¿no es cierto?, en este caso al electorado, que viene a ser que al final del día compra, entre comillas, compra la idea de este candidato y este candidato. Ahora, efectivamente yo creo que esto hay que analizarlo uno a uno. El caso de la candidata Bachelet, ella tiene ventajas por sobre los otros candidatos. Ella ya fue presidenta, fue conocida, la gente sabe lo que piensa, la gente la quiere, ella tiene atributos que otros candidatos no tienen, como el tema de la cercanía, la empatía. Todas las encuestas, independiente de quién sea y cómo sean, dicen que Bachelet gana. Por lo tanto, yo creo que desde el punto de vista de su estrategia es adecuada. Ella lo que está haciendo hoy día es desplegarse en regiones, conversar con la gente. Ella también sabe que va a poder llevar adelante su programa, que necesita el Congreso. Entonces no tiene que hacer campaña. O sea, yo creo que la campaña de ella es distinta, es una campaña que tiene que ver más bien con instalar una idea de que ella necesita un Congreso para poder llevar adelante su reforma, cosa que ella ha apelado hoy día cuando le han preguntado, lo ha interpelado, por qué no hizo tal o cual cosa. Por lo tanto, yo creo que desde el punto de vista de la candidata Bachelet, su estrategia es adecuada. Y el caso de Matei, para no hablar de todo, claro, es una candidata que lleva poco tiempo. Yo creo que en este caso la alianza ha tenido problemas para instalar a su candidato, eso hay que reconocerlo. Y no ha sido fácil. Tuvo un problema hace poco con su equipo de comunicaciones en relación a los contenidos, en que estaba comunicando en su eslogan. Y también, bueno, lo que ha pasado este último tiempo con lo que ha dicho el presidente Piñera, que claramente es un factor que influye desde el punto de vista de la imagen de campaña y cómo se desarrolla esa campaña. No es menor que el presidente de Chile, que es el 10 de la coalición de la Alianza por Chile, diga que ella cometió un error cuando votó por el no. Y tampoco es menor lo que hizo hace 24 horas el presidente Piñera cerrando el penal Cordillera desde el punto de vista de la señal que está dando sobre una candidata que además es hija de un integrante de la Junta de Gobierno, que fue integrante de la Junta de Gobierno. Por lo tanto, yo creo que desde mi punto de vista los dados ya están tirados, digamos.
Eso. Los dados ya están tirados, Mario, y en ese sentido, a ver, ¿dónde está lo entretenido de esta elección? Pareciera que no está entre Colo-Colo y la U, pareciera que está entre los equipos que vienen más abajo, en el resto de los candidatos donde uno podría esperar alguna sorpresa. Yo creo que la elección está absolutamente abierta. Primero, porque no sabemos cuánta gente va a votar. Yo he escuchado a gente como Pepe Out, que le ha apuntado bastante bien en las últimas elecciones, incluso la primaria, hablar de 8 o 9 millones de electores. Con esa cantidad de votantes, la verdad es que puede pasar cualquier cosa. En segundo lugar, porque las pocas encuestas que hoy día hay, porque afortunadamente ha habido menos encuestitis que en otras elecciones, muestran a la candidata Michelle Bachelet con un leve descenso, pero constante, la nuestra de a poquito subiendo, y por lo tanto, la verdad es que no me atrevería a asegurar que se puede hablar de una tendencia ya consolidada. Yo creo que la campaña empieza ahora, empezó en este segundo tiempo el lunes pasado, y está todo abierto mientras, cierto, el electorado primero sea incierto en el número y segundo no conozca qué es lo que quiere cada una. La fórmula esta de decir, mira, yo voy ganando y me arranco del debate, que es súper tradicional en política. Yo estoy primero en las encuestas, le hago el quite, ¿cierto?, a este bulto desagradable que es someterme al test del debate, tiene un riesgo muy alto, que es cuando la gente percibe que no está diciendo nada, que no estás haciendo propuestas, y no siempre basta la simpatía. La expresidenta Bachelet tiene un arrastre importante, es una gran candidata, yo la respeto mucho porque es un gobierno en donde tiene también hitos relevantes, y eso no tiene que reconocerlo, es parte de la democracia. En ese sentido creo que lo que uno espera de ella hoy día, después de tantos años de silencio, porque lo malo es que se está continuando el silencio que venía desde Nueva York, es escucharla, saber cuáles son sus propuestas concretas y no decir, mire, voy a hacer 100 hospitales. ¿Y cómo lo va a hacer? ¿Por qué no lo hizo antes, como decías tú recién? A veces se dice que cuando las cosas funcionan, ¿para qué cambiarlas? Sí, cuando las cosas funcionan, ¿para qué cambiarlas? Y eso es lo que hay que confrontar, porque la verdad es que no todo funcionó bien y hay hartas cosas importantes que confrontar, pero sobre todo la gente, este mes de septiembre ha sido un mes del recuento y un mes de analizar la historia. Para bien o para mal, nos quedamos pegados los últimos 40, 45 años, y la verdad es que la gente valora eso, pero sobre todo, y yo estoy en campaña en la calle... ¿Es eso protagonismo, Piñera? Que eso es tema superado ya, yo lo planteé públicamente y creo que ya está superado. El presidente entiende perfectamente que la mejor fórmula para ayudar a un candidato presidencial no es metiéndose en la campaña, no le corresponde al gobierno y no debe el gobierno interferir en la campaña, pero sí haciendo bien su pega, y eso es lo que nosotros esperamos. Obviamente la primera vuelta va a ser un test al gobierno también, y nosotros aspiramos a que esa evaluación positiva que tiene el gobierno en un 30 y tanto, un 40% de la gente, se refleje en la votación de Matei. ¿Dónde está la incertidumbre, Ángeles, en lo que va quedando de esta campaña? Es cómo sacar un buen segundo lugar, porque si por ejemplo Parisi o Meo, más que nada Parisi pareciera, llegase a pasar a segunda vuelta, sería un triunfo para él. Entonces finalmente pareciera que yo creo que Michelle Bachelet va a ser presidenta sí o sí, primero o segunda vuelta va a salir sí o sí. Entonces, ¿dónde está por decirlo así, el conflicto o el punto de atención de esta elección? Mira, yo tiendo a pensar que, como tú dijiste inicialmente, que la sorpresa vendría dada por quién sería el mejor segundo, sí, en estas fuerzas a partir de París y Meo y las fuerzas más pequeñas. Pero escuchando a Mario cuando él dice la campaña está absolutamente abierta, yo diría, está abierta relativamente, no absolutamente. Es cierto que hoy día la expresidenta Bachelet tiene el mejor derecho. Por otro lado, yo quiero recordar la campaña anterior, a pesar de que no hay cosas paralelas, pero ¿se acuerdan también cuando a la presidenta Bachelet le iba muy bien en la anterior elección, al punto de que casi no hacía campaña? Claro. La primera vuelta, acuérdense que ella se decía que ¿para qué salir a puerta los fines de semana? Y sucedió una sorpresa en primera vuelta, al punto que ella tuvo que ir a segunda vuelta y desempolvar a todos los viejos tercios de la Concertación que tuvieron que... Entonces, está todo tan líquido, está todo tan maleable. Y luego hay otro elemento en esta campaña que yo reflexiono mucho, por ejemplo, estas ideas trilladas. Uno de la renovación generacional que se planteaba durante estos 4 años, que no fue tal. Realmente el porcentaje de gente que está repostulando al Congreso es enorme, son muy pocas, son individualidades jóvenes que están tratando de dar un golpe a la cátedra, pero por otro lado lo que tú planteabas, Pablo, del debate de ideas. Claro, el debate de ideas no es tal en un país donde además no hay una tradición de programas de gobierno propiamente tales. Al final se elaboran ahí una serie de documentos
bonitos que se usan en la campaña, más bien estilo eslogan, con frases cortas, adaptables, ¿verdad?, los formatos comunicacionales, pero después al final todo queda reducido a la voluntad y a la voluntad del candidato. Ustedes escuchan, no, dirimir a la candidata. Entonces, hay un tema que también está muy vinculado a nuestro régimen presidencial. Entonces, claro, yo creo que en general todo el mundo aspira a escuchar una especie de imaginario de país, que te digan, oye, Chile en 20 años más va a ser potencia astronómica, algo. Pero esta cuestión de que nos inviten a soñar un país, como yo lo he dicho en otras partes, digamos, rebanado en pedazos, por ejes, la verdad que me entusiasma mucho. Max, cuando tú te sientas frente al diario, al computador y dices, voy a leer cómo va esto, ¿a qué te vas hoy día? ¿Qué es lo que buscas de sabroso o de curioso en lo que son las noticias políticas del día de hoy? Vinculado a lo que es la campaña, ¿no? A ver, yo creo que efectivamente estamos en una elección compleja, distinta a las elecciones que hemos tenido en los últimos años, en las últimas oportunidades, porque efectivamente el escenario es un escenario bastante líquido, bastante abierto, pero yo creo que hay cosas que en general son relativamente estables al final del día cuando uno las mira en política y cuando uno mira lo que ha sido la trayectoria electoral del país en los últimos 20 años, 22 años. Este es un país relativamente estable desde el punto de vista de la lógica de su funcionamiento electoral. A mí me sorprendería mucho realmente que la candidata de la centro-derecha, la candidata de la Alianza, no pase a segunda vuelta. O sea, estaríamos viviendo un escenario realmente muy inédito, muy insólito, si es que la candidata de una de las dos coaliciones principales que ha habido en Chile en los últimos 20 años termina no siendo la que pasa a la segunda vuelta. Yo también creo que Michelle Bachelet tiene la elección bastante ganada. Respecto del tema de los contenidos, tengo una diferencia con lo que se ha planteado aquí en el sentido de que creo que Bachelet es la única candidata con la cual la gente identifica ciertos ejes temáticos. Y eso yo creo que es un acierto de su campaña. Y es ¿De su campaña o de su gobierno anterior? Porque uno, en el fondo, es diablo conocido. Pero es que los temas que se instalaron finalmente en Chile en la discusión política en los últimos 2-3 años son temas que no venían de su gobierno y que hoy día la gente claramente identifica con la campaña de Michelle Bachelet. Reforma constitucional, una reforma tributaria profunda, reforma educacional, fin del lucro, educación gratuita, más allá de las opiniones que uno tenga respecto de ese tipo de propuestas o de lo que significan en términos de consigna incluso, pero la identificación que hoy día se hace en términos de cuáles son, qué es lo que los candidatos representan, o sea, yo puedo identificar cuáles son las cosas que representan a Bachelet desde el punto de vista de las cosas que ella está planteando, aunque sean solo los nombres, solamente el nombre. Con Evelyn Matei, por ejemplo, me pasa que hoy día no tengo ningún elemento de identificación. ¿Qué pasa si pasa a la segunda vuelta otro candidato que no sea Evelyn Matei? Ahí hay un baraje nuevo del naipe, ¿no? O sea, o simplemente Michelle Bachelet sigue con lo suyo. O sea, si de pasar otro a segunda vuelta, ¿le amenazan algo la posibilidad de...? Yo estoy de acuerdo con lo que dice Max, o sea, que Matei no pasara a la segunda vuelta sería una buena sorpresa y significaría algo desde el punto de vista del... sociológico, algo está pasando con la política en este país o derechamente la incursión de estos nuevos electores está influyendo, que es lo que uno esperaría. Pero no debieran pasar grandes cambios. Ahora, es obvio que la candidatura de Michelle Bachelet va a bajar. La concertación históricamente ha tenido siempre el 48%, 47%, hace mucho tiempo que no es más del 50%. Hoy día tenemos mucho elector que voluntariamente va a concurrir, no sabemos si va a concurrir o no, por lo tanto también hoy día desde el punto de vista de la comunicación hay esfuerzo también en otros aspectos. O sea, yo puedo tener un excelente programa, puedo tener un muy buen candidato, pero si no logro que mi elector ese día se levante temprano y vaya a votar, de nada sirvió el buen candidato y el buen programa. También yo creo que la discusión del programa es una discusión de esta élite, la más política, más informada del país, pero la gran mayoría de la gente vota más bien por el atributo, vota por cosas simples, más bien por temas emocionales, si uno lo quiere decir, por la cercanía, porque me cae bien, por la confianza. Si me conviene o me conviene. Esta discusión que hay en el Mercurio que plantea Marco Minami desde el punto de vista de decir que la Bachelet se esconde, claro, es para los lectores del Mercurio, pero para la señora Juanita, que está aquí en la Pincoya, aquí cerca en Guachurá, yo te aseguro que el tema no es el programa, el tema es la confianza que la candidata le da desde el punto de vista de cómo va a llevar adelante este país. Y en eso hay que reconocer que Bachelet tiene ese atributo, y un atributo que es muy potente. Oye, estamos muy ordenaditos, así que voy a tirar la pregunta al medio de la mesa. ¿En qué manera ha incidido en esta elección
la conmemoración de los 40 años, la eliminación del penal Cordillera con ya el traslado a Punta Peuco, que parece que es inminente. ¿De qué manera enturbiado, esclarecido, como quieran verlo, estos hechos comunicacionales y noticiosos de este último mes? Mario. Obviamente en septiembre, con una fecha tan concreta, que son los 40 años, con un aniversario tan obvio desde el punto de vista de la cantidad de años que se conmemoraban este año, era imposible dejar pasar. Nosotros, como sector, lo único que hemos planteado es: ok, nos parece súper bien que se haya hecho todo este análisis. El país tiene que recordar, tiene que analizar y tiene ojalá ponerse de acuerdo en 2 o 3 cosas mínimas. Nunca más violación a los derechos humanos, nunca más violencia política, ojalá, y por eso hemos insistido que el análisis se haga de 45, 47 años para atrás, donde se produce, cierto, el germen de la violencia política a partir de partidos que hoy día están en el mundo muy democrático, pero que en ese minuto dijeron: se terminó la democracia, yo agarro las armas, y eso significa estar dispuesto a matar gente. Las violaciones de los derechos humanos son más graves que la violencia política, no hay ninguna duda, son cometidas por agentes del Estado. Y en ese marco, ponernos de acuerdo en 3 o 4 cosas básicas para avanzar como país nos parecía estupendo. Lo que no nos acomoda, te lo digo sinceramente, es que el debate se quede solo en eso, porque nuestra candidata efectivamente tiene menos tiempo que la candidata de la Concertación. A nosotros no nos conviene quedarnos pegados en eso, y lo que nos interesa es avanzar en paralelo, porque se puede caminar y mascar chicle al mismo tiempo. Podemos avanzar en discutir lo que pasó hace 40 años, hace 45, y al mismo tiempo escuchar las propuestas hacia el futuro, que es lo que quiere hacer el Matei, y en este rato hubo que guardarlas poco menos, porque no habrían pasado más allá de una línea en una página por dentro en algún diario. Vuelvo con ustedes, que quedo en deuda, y ya estamos de vuelta acá en esta discusión abierta. Ya estamos de vuelta en esta discusión abierta, viendo cómo se vislumbra el camino de lo que va quedando de campaña. Cuando preguntaba yo acerca de la conmemoración de los 40 años, me decía así. Sí, yo quería decir algo. No, con relación a los 40 años, sabíamos que iba a tener lugar esta conmemoración. Era un dato de la causa en el contexto de las elecciones. Se sabía hace 40 años. Se sabía hace 40 años, se sabía que era un factor dentro de un montón de factores que iban a impactar las elecciones, pero yo tengo la impresión de que impactó muy desfavorablemente a la derecha. O sea, no quiero hablar de la derecha como un bloque, a un cierto sector de la derecha, si uno quiere verlo de esta manera. Porque se recordaron nombres, se dieron imágenes. Claro, porque la derecha en este país, por ejemplo, si tú te das cuenta con relación a derechas de otros países que también han vivido tránsitos de un régimen autoritario, un régimen democrático, por ejemplo, tienes todavía ahí un conjunto de actores muy vinculados al pasado del régimen militar que siguen teniendo un protagonismo inexplicable, por ejemplo. Y por otro lado, la misma historia personal, si tú quieres conexiones derivadas, no un protagonismo propio, de la candidata a la derecha contribuyó un poco a esto también, pero por otro lado le ha brindado la oportunidad, creo yo, al presidente Piñera, que ha sido muy criticado en estos días, para poder marcar un sello y un legado, cosa que no podía haber hecho hasta este minuto. Perdió la oportunidad, por ejemplo, el 21 de mayo en su discurso de dar señales en ese tipo, pero ahora aprovechó esta oportunidad en el tema de los derechos humanos. ¿Esto es positivo para el presidente Piñera? O sea, yo creo que el presidente Piñera está pensando no en esta próxima elección. Y no lo digo desde el punto de vista de que él esté pensando ser candidato el 2017. Yo creo que el presidente hoy día está mirando a su sector y al país en función de una perspectiva de más largo plazo. Está pensando en lo que va a ser la centroderecha de los próximos 20 años probablemente. ¿Una modernización de la derecha? Yo creo que es un cambio, es un quiebre con una situación muy compleja que la centroderecha no ha podido resolver desde el punto de vista histórico, que la tiene hoy día de alguna manera atrapada en una situación compleja, y donde hay efectivamente miradas distintas y donde la mirada que el presidente le ha ido imponiendo a su sector es una mirada que tiene problemas y controversias, que genera controversias en su mundo, pero que el presidente siente que es la única mirada que tiene, en definitiva, perspectiva de largo plazo. O sea, esto de alguna forma es un disparo en el pie para el presidente Piñera, porque con todo esto, los sectores más duros de la alianza y la UDI, para el 2017, ni en pintura. O sea, yo creo que el presidente Piñera incomoda a la derecha, así si uno lo mira desde afuera, digamos. Porque claramente el gobierno que hizo no necesariamente recogió lo que uno podría pensar tradicionalmente lo que sería un gobierno de derecha. Es sabido por todo que muchas de las reformas que él impulsó, y bien por el país, eran reformas que venían más bien de los gobiernos de la Concertación, que no se pudieron realizar por distintas razones. Por lo tanto, yo creo que él hace un hincapié en marcar una derecha que es liberal, pero que marca diferencias claramente con esta derecha tradicional vinculada al gobierno militar, a la dictadura militar,
él no tiene problema en cruzar la vereda y hacer diálogo y con los partidos de la concertación para llegar a acuerdos políticos. O sea, yo creo que él es bastante audaz en eso, y yo creo que eso la gente, no sé si lo está valorando hoy día, porque si uno mira su evaluación no es buena, pero yo tengo la impresión que podría valorarlo en el futuro y claramente posicionarse de muy buena forma para ser candidato en la próxima elección. ¿Es incómodo el presidente Piñera para la alianza? No, yo creo que no, y dos cosas, porque tú dijiste algo que yo no comparto para nada. El presidente Piñera no es que haya hecho cosas que en los gobiernos anteriores no se alcanzaron a hacer porque no hubo tiempo, no hubo plata. La eliminación del 7%, el postnatal de 6 meses, son políticas sociales que la Concertación decidió no hacer, no las quiso hacer porque le pareció que no eran correctas, que no iban en la línea adecuada al punto de vista de lo que era la economía. Eso lo ha dicho Velasco, lo ha dicho Andrade, cuando se apuntan entre ellos y empiezan a acusarse quién tuvo la culpa, quién no, dejando un poco abollado también el liderazgo de la expresidenta Bachelet, porque en el fondo están diciendo que los ministros decidieron entre ellos qué se hacía y qué no. Si se hacía el postnatal de 6 meses, no, Velasco decidió que no y la expresidenta tuvo que acatar, pareciera lo que Velasco decidió en ese minuto. Entonces, no es que sean cosas que la Concertación no alcanzó a hacer, son cosas que la Concertación no quiso hacer, no le parecieron correctas, y este gobierno sí considera que son avances en materia social y sí las saca adelante y sí las implementa. Eso respecto de un punto que no quiero dejar pasar. En segundo lugar... ¿Y si es incómodo el presidente Piñera? No me parece incómodo, si lo que yo creo, a mí lo que me parece incómodo son dos cosas en este minuto, yo como soy un poquitín deslenguado las digo nomás. La primera, que es la más clara, es un derrotismo en la élite de mi sector que yo no acepto. O sea, este señor que hace una columna en el diario, el rector de la Universidad Adolfo Ibáñez, con nombre y apellido, el señor Benítez. Yo le pido al señor Benítez, deje el whiskycito en el velador, en el escritorio, y salga a la calle a hacer campaña. Y esta cuestión de estamos mal, nos estamos muriendo, es porque él no está metido en la calle. Yo les pido, déjenos trabajar a los que de verdad queremos avanzar en esta campaña, y los que creemos sinceramente que Evelyn Matei es una buena candidata y que se puede ganar con ella, si esto no está resuelto. Entonces, mi sector, que tiene una élite muy buena para hablar con la hoja huecada, etcétera, y que nos dicta cátedras de salones muy cómodos, empieza, cierto, a permear a veces hacia abajo ese discurso negativo. Y eso yo creo que se rompió y se quebró este lunes, cuando Evelyn Matei sale a la cancha y empezamos a mirar hacia adelante y nos olvidamos de todos estos personajes opinólogos de la política. Y en segundo lugar, un tema no menor. Yo, fíjate, no acepto esta clasificación de buenos y malos. No me gusta, no la acepto. No acepto que el discurso de algún sector de la izquierda que pretende que estos son buenos, que estos son malos. Cuando a mí me dicen que el papá de Marco Enrique es un mártir y es una suerte de Robin Hood, porque el MIR le quitaba a los ricos para entregarle a los pobres. Perdóname, pero el MIR mató carabineros, 4 o 5 milistas armados contra un solo carabinero desarmado, o haciendo punto fijo en el año 70. O sea, no tiene nada que ver con el gobierno militar, con la dictadura. Es un hecho cometido antes. Entonces, aquí son el violentismo, el odio que se empieza a instalar en todo el mundo, pero en Chile con fuerza inusitada, por Altamirano, por el MAPU, por el Partido Socialista, es un hecho que se trata de meter debajo de la alfombra. Y me dicen, no es que nuestro sector ha hecho mea culpa. Mentira, nunca ha habido mea culpa de verdad. Y si el mío tampoco lo ha hecho, bueno, avancemos en eso. Eso es lo que yo propongo, avancemos en mea culpas reales. Y en segundo lugar, en que haya igualdad ante la ley, pero en serio, que no haya hoy día impunidad hacia un sector. Porque hay un sector que está hoy día cubierto por un manto de impunidad consensuado, y hay otro que tiene a los autores de los delitos que tienen que estar presos en la cárcel, y eso está bien que se sea esto. A mí me duele que la gente que me mata un amigo, que tengo que recoger yo mismo del piso, que tengo que entregárselo a su huérfano, no estuvieron ni 3 años presos, se fueron a Bélgica. Bueno, se cometieron esos delitos en dictadura, y eso es lo que justifica que los deje en libertad, habiendo cumplido ni una 10ª parte de la condena. Pero los que cometieron delitos en democracia, del 11 de marzo en adelante, del año 90, en el gobierno del presidente Elwin, mataron decenas de personas, también están todos libres. Entonces eso a mí me incomoda, y lo que yo le pido al país, avancemos. Justicia, verdad, para todos. Y yo creo que ese discurso hay que tenerlo. Tu mirada y la forma en que tú lo estás diciendo, bueno, tú lo dijiste antes, no despierta el consenso de tu sector. Max, te veía inquieto. Yo quería hacer un comentario sobre Sebastián Piñera. Esta idea de que Sebastián Piñera se está disparando en el pie, de que de alguna manera está debilitando las posibilidades de que su sector lo apoye para el 2017. Yo sinceramente creo que Sebastián Piñera, si es que llega a ser candidato, o si es que está pensando eventualmente en la posibilidad de ser candidato para el 2017, no es con esta alianza política. Así de simple. Esa es la razón por la cual Sebastián Piñera está dando las señales hoy día que está dando. Sebastián Piñera debe estar básicamente apostando a 2 cosas. Una, el sistema binominal va a ser modificado inevitablemente en los próximos 4 años.
con lo cual la necesidad de mantener la relación entre la UDI y Renovación Nacional como existe hoy se va a alterar definitivamente. Y otra, yo creo que Sebastián Piñera también está apostando a que el matrimonio entre los sectores de centro, la democracia cristiana, los sectores que representa Velasco, no van a sobrevivir a un pacto con el Partido Comunista en la nueva mayoría, y por lo tanto se va a abrir una posibilidad, con una modificación del sistema binominal, de una alianza más bien de centro-derecha, o de centro propiamente tal. O sea, Piñera candidato de C. Donde Sebastián Piñera perfectamente podría terminar siendo el candidato de Renovación Nacional o de un sector de Renovación Nacional, si es que Renovación Nacional no sobrevive como partido a lo que venga más adelante, con la democracia cristiana y con eventualmente sectores de centro que vayan escindiéndose de la propia concertación. Lo que ocurrió en las primarias del 30 de junio fue muy importante. Hubo un sector importante de gente de centro derecha de Santiago Oriente que optó por una alternativa como Andrés Velasco. Y eso fue una señal política muy importante que Sebastián Piñera, no me cabe la menor duda, que está considerando en esta jugada de ajedrez que está haciendo hoy día respecto de finalmente tomar la decisión de partir a su sector entre los sectores más tradicionales que de alguna manera siguen defendiendo o siguen sintiéndose identificados con el régimen militar, y los sectores como Sebastián Piñera que no tienen ninguna identificación con el régimen militar. A la vuelta de esta pausa, Ángel, delante hablábamos de incomodidad. ¿Cuál es el rol y si es tan incómoda la presencia del Partido Comunista en el Pacto Nueva Mayoría? Estamos de vuelta. Volvemos a esta discusión abierta en esta recta final hacia lo que son las elecciones. Te preguntaba, a propósito de incomodidad, ¿es el invitado incómodo de la nueva mayoría de la presencia del Partido Comunista? Me refiero principalmente incómodo para la democracia cristiana. Yo creo que eso es más una creación de los medios que una realidad, porque tú piensas que ya desde las elecciones pasadas el Partido Comunista ha venido en una connivencia con la concertación cuando se hicieron las, ¿cómo se llama? Cuando tú te inhibes, se le generaron cupos, hubo pacto, claro, hubo pacto electoral. Entonces yo creo que se está un poco magnificando la posibilidad de ese tipo de conflicto cuando se llega a ser gobierno. Yo creo que los problemas no vendrían necesariamente por el lado del Partido Comunista. Creo que el Partido Comunista... ¿Y de la democracia cristiana no viene? Espera, que el Partido Comunista, una vez que entra, es de una disciplina increíble, una disciplina admirable que no tiene nadie hoy día en Chile, en ninguna parte. Creo que efectivamente van a surgir después dificultades a la hora de gobernar. Por ejemplo, no son los ejes prioritarios, pero son temas que va a haber que abordar en una sociedad crecientemente liberal. Los temas valóricos, por ejemplo. Con la democracia cristiana eso no está resuelto. Y no es un problema de pugna Partido Comunista, democracia cristiana, sino el interior de la nueva mayoría. ¿Me explico? Entonces, yo creo que por ahí van a venir un poco las señales. Yo, mira, me desayuné con el reconocimiento público que hace gente de la ADC de que en la elección anterior de parlamentaria hubo un pacto secreto de apoyo mutuo. Dice tal cual en la revista que pasa en nuestro pacto secreto de apoyo mutuo. ¿Por qué es secreto un pacto si no te trae problemas? ¿Es porque la señora, la canciller les va a tirar las orejas? ¿Es porque si al final es eso? La Konrad Adenauer le va a decir, venga para acá, don Edgardo Rivero, y deme explicaciones sobre esto. ¿Por qué es pacto secreto? Explícame eso, si no es inconveniente, si no es complicado, si no los deja en una posición rara. Este pacto con el PC, de todas maneras. En ese minuto, pero hoy día que ya está el Partido Comunista que ingresó en esta nueva coalición. Hace 2 meses atrás vino una delegación de diputados del Partido Cristiano Alemán, yo mismo los recibí en Renovación Nacional, y la verdad es que el discurso durante esa semana hubo 2 entrevistas a uno de los Walker y a otro dirigente de la DC donde decían que, y Orrego, perdón, nada con el Partido Comunista, nada. No van a ser parte del gabinete. Y los alemanes se fueron felices. No, pero mire, si nos están dando garantía hasta por el diario, mire, tranquilo, si aquí está súper claro. Yo decía, a veces se lo están diciendo hoy día, entre otras cosas, porque están ustedes acá, ustedes se van a ir y esto va a cambiar. Pero lo mismo el PC, ¿para ser parte del gabinete, por ejemplo, o se van a quedar con jefatura de servicio? O sea, tendría que ser. Ellos están participando activamente de la campaña de Bachelet. Está muy bien que diga eso, Mario. Uno esperaría que dijera eso y no otra cosa. Claro. Lo segundo es que, claro, yo comparto es que efectivamente en temas valóricos, desde el punto de vista de la gobernabilidad, va a ser complejo. Va a ser un gabinete que no va a ser fácil de administrar.
Ahora también hay que ser franco, el concepto de nueva mayoría, que termina con el concepto de la concertación, tenía que entregar algún elemento nuevo. Claro, porque no fuera solamente un cambio de pintura. Claro, y en ese sentido la entrada del Partido Comunista da eso, digamos, pero claramente es una incógnita, digamos. Y la nueva mayoría, perdona, que anote, la nueva mayoría es la concertación, más el PC, más la izquierda ciudadana y unas cosas chicas allí, pero en verdad sigue siendo una fuerza política. Y siempre dijimos que si queríamos aspirar a una nueva mayoría, había que hablar de una nueva mayoría política y social. La parte social está al debe. Lo que pasa es que tengo una pregunta nomás. Sí. Solo me libro de la pregunta. ¿Usted cree que es solo valórico la diferencia PC-DC? Porque yo veo que además está el tema de la constitución, de la constituyente, del modelo Venezuela versus otro. Me da la impresión que no es solo valórico. Eso es lo que quería plantear ahora. Si es que parte de sus planteamientos del Partido Comunista es Asamblea Constituyente, ahora, ¿cómo lo va a poder resolver en el caso de que gane Michelle Bachelet? Esto sí hasta constitucionalmente es un camino muy difícil. Podemos formar una asamblea, pero eso es como un saludo a la bandera nomás. Yo creo que el tema de la Asamblea Constituyente es un tema que se ha ido efectivamente debilitando. Así es. Las señales que la expresidenta y que la candidata está dando hoy día son señales más bien a favor de un cambio institucional por la vía probablemente de un acuerdo bicameral. Me da la sensación de que no hay efectivamente hoy día piso ni siquiera en la propia nueva mayoría para poder implementar efectivamente una asamblea constituyente, lo cual no quiere decir que no vaya a haber sectores que van a hacer todos los esfuerzos legítimos, de hecho, porque esa asamblea se establezca. Ahora, yo coincido en que hay diferencias sustantivas dentro de la nueva mayoría en temas bien de fondo. ¿Qué es lo que se va a hacer con la educación particular subvencionada? Ahí hay una diferencia entre la democracia cristiana y un sector de la izquierda que es una diferencia conceptual y bien profunda. ¿Vamos a seguir con el sistema del copago, del financiamiento compartido, o eso es un sistema que gradualmente se va a ir eliminando? Ahí la democracia cristiana tiene una posición clara respecto de ese punto, y hay un sector de la izquierda que considera que efectivamente el tema del financiamiento compartido debe terminarse porque es, y lo han dicho muchos especialistas, es el factor que explica la segregación en el sistema escolar chileno. Y por lo tanto ahí va a haber temas bien de fondo que tienen también, por ejemplo, en el ámbito de las reformas laborales también hay diferencias sustantivas. Ahí es donde yo creo que más incluso que en las discusiones propiamente valóricas, es donde va a haber cuestiones políticas bien complejas para el próximo gobierno de resolver. Ahora, el capital, la fuerza que tiene Michelle Bachelet es justamente sus aprobaciones y sus estimaciones en las encuestas. Se pone a gobernar y probablemente lo que va a pasar, porque uno se forma muchas expectativas con respecto a un candidato cuando recién llega, podría bajar en la encuesta. ¿Cómo empieza a gobernar cuando empieza la crítica ciudadana y las encuestas que eran su capital no le juegan a favor? Probablemente. O sea, yo creo que ella lo que tiene que cuidar son las expectativas, que yo creo que fue lo que perjudicó a Piñera, digamos, que llegó al gobierno con mucha expectativa. Este concepto del gobierno de la excelencia se cayó rápidamente, y yo creo que ella lo que está haciendo es siendo muy cautelosa en eso. Pero también entendemos que al final ¿Está siendo cautelosa o simplemente no genera expectativas? Yo tengo la impresión que es cautelosa porque detrás hay una estrategia que plantea no generar mucha expectativa, precisamente porque yo creo que hay una cierta idea o realismo de que efectivamente este es un programa donde hay que poner de acuerdo a demócrata cristiano con comunistas al final del día, porque una cosa es lo que yo declaro y otra cosa es como después yo hago el gobierno. Además, Sergio, las señales que está dando la economía, lo que viene. Entonces yo creo que efectivamente hay que hacer esto con mucha cautela y poca expectativa. Ahora, claro, Piñera entró al gobierno y justo por un terremoto, entonces también acá hay ciertas variables que uno no maneja y que de alguna manera tiene que ver mucho con el manejo político que ella tenga y cómo logra conciliar todos estos intereses. ¿Ángela? Yo quiero añadir al manejo de las expectativas el tema de la conformación de los equipos, porque llegado marzo va a ser muy importante la gente con la cual ella aparezca rodeada. Una cosa es la posibilidad de los doblajes, eso es un tema, pero otro lado, ¿quiénes van a ser sus colaboradores inmediatos? Si se aparece o reflota a los viejos tercios de la concertación, efectivamente ahí se va a abrir un flanco de conflicto y de desagrado ciudadano evidente, porque ella tiene mucha popularidad y mucho apoyo, pero no así la coalición, una parte importante que conforma la coalición que la sustenta. Y por otro lado, yo creo que hay otro elemento que yo honestamente
que creo que ella va a tener que cuidar mucho y que no se ve hoy día en su comando, y que tiene que ver con algo que se suscitó con este gobierno, que tiene que ver con los conflictos de interés, que a lo mejor antes no era una cosa tan sentida ni tan exigida por la ciudadanía. Además hoy día están las redes, que también son muy activas en eso. Entonces esto es algo que despertó este gobierno, y ella va a tener que buscar o identificar personas que colaboren con ella, que realmente no sean susceptibles de crítica en ese sentido. No quiero caer en el extremo de lo que dijo el exministro Teodoro Rivera, que va a haber que buscar ministros en el hogar de Cristo. Obviamente no, pero va a tener que ser muy cuidadoso en los récords y las trayectorias de las personas que aparezcan con ella en la primera línea, acompañándola. Pero ¿está entonces principalmente el foco de conflicto en la parlamentaria? Porque con una mayoría relativa o la mayoría que se pudiese obtener en cualquiera de las cámaras, con un panorama bastante incierto, principalmente por el lado de la alianza, entonces parece que la pelea debería estar en las parlamentarias, porque ahí se debe decidir más con el presidente que sea. Yo creo que sí, yo creo que efectivamente hay un eje de viabilidad en el fondo asociada a las transformaciones que Michelle Bachelet quiere hacer, que está asociada sin duda al éxito parlamentario de la nueva mayoría, cosa que no es fácil. Por lo que se ve, las probabilidades de doblajes existen en algunos distritos y circunscripciones, pero aunque esos doblajes se den hoy día, la posibilidad de llegar a las mayorías suficientes para hacer reformas a nivel constitucional o de leyes orgánicas es muy difícil. La nueva mayoría no va a tener los votos suficientes en el Congreso como para poder hacer esos cambios por sí sola. Déjame con Mario, que ahí voy contigo. Dos cosas. Uno, ¿por qué la elección siento que sigue estando abierta la presidencial? Porque estas contradicciones no han aflorado todavía. Yo espero que sí se produzcan. O sea, hay 1 millón de personas hoy día que está a la espera de que le expliquen cómo va a suceder esto del término de financiamiento compartido, que es lo que ya ha anunciado Bachelet. Al espectador que nos está viendo, que tiene a su hijo en un colegio particular subvencionado y que no es ninguna persona mala, ni mucho menos, como algunos han pretendido dar a entender, yo le quiero contar que si usted hoy día paga 5, 10 o 15 mil pesos, con la propuesta de la expresidenta Bachelet, usted va a tener que pagar o los 50 completos, o sea, ponerse usted con la diferencia que hoy día pone el Estado, que se llama subvención, o sencillamente volver a su hijo a un colegio público. A mí no me complica que se potencie la educación pública. Soy hijo de la educación pública y escuelas rehumildes, de la cisterna y en el bosque. Pero a mí lo que no me gusta es que nos quiten la posibilidad de decidir. Entonces, y un tema, Max, ¿por qué la gente se llevó a los chiquillos al colegio particular subvencionado? ¿Solo por tener una corbata distinta, como ha dado a entender algunos analistas, por aparecer en un colegio particular? Cuando tú le preguntas a la gente, la primera respuesta que te da es porque pasan en el público, están 3-4 meses al año en paro. Los últimos 20 años, no solamente en este gobierno, ni en el anterior. Y en el segundo lugar, porque no hay respeto por los profesores, etcétera. Se ha caído el sistema de educación pública en Chile principalmente por esos dos factores. En segundo lugar, la elección parlamentaria, obviamente que es súper importante. Nosotros estamos haciendo un esfuerzo tremendo y lo dijimos hace un año atrás y nos dijeron que éramos unos completos locos, que había posibilidad de doblaje en muchos distritos. Y eso solamente llevando una proyección ultra sencilla y hasta muy sencilla de lo que era el resultado de la elección de concejales. En 21 distritos estábamos al borde del doblaje o doblados en la cantidad de votos que obtuvimos en concejales, nosotros versus nueva mayoría. Ese solo dato nos llevó a prender todas las alarmas. Depende de que nuestro elector se movilice. ¿Por qué se arriesgaron con Luciano Cruzcoque? Nos arriesgamos con Luciano Cruzcoque porque, uno, todos los estudios jurídicos que había, de juristas de lado y lado, y bastante renombrados por lo demás, nos decían que no había riesgo porque el ministerio no está creado, no ha sido creado jamás. El tribunal del Chisel crea un ministerio de un plumazo. Aunque parte en realidad el fallo diciendo no es ministro, no es ministerio, pero en su calidad de jefe de servicio, el nivel de exposición que tiene lo hace homologable a aquellas personas que la ley pretende que no tengan visibilidad aprovechando el cargo. En ese mismo caso está el CERNAC, está Gendarmería, está una serie de otros servicios que tienen una visibilidad tan alta que la verdad que le vamos a tener que pedir al Trisel que nos cuente hasta dónde llega la extensión que hace el fallo. Pero volviendo a la lista misma, la nueva mayoría hizo un ejercicio que yo lo envidio. Fueron capaces de llevar en la primaria a votar entre el 80 y el 105% de la gente que votó en la elección de concejales. Ese dato lo hemos analizado comuna por comuna. El alcalde de San Ramón fue capaz de mover 105. Votó más gente en la primaria que lo que votó por la nueva mayoría en la elección de concejales. Entonces, ellos mismos reconocen que estamos en el límite logístico. Ya no somos capaces de mover nosotros más. El dato se tiene que mover solo y tiene que ser por arrastre de la expresidenta. ¿Va para ella el voto?
va para un candidato, un tercer candidato, para un cuarto, no sabe la gente todavía por quién va a votar. Esa es la incógnita que a mí me dice que la elección presidencial sigue estando abierta. Por lo tanto, yo no hablaría de cómo va a conformar el gabinete de Bachelet, porque eso sería, la verdad, yo feliz que se dediquen a eso y empiecen a discutir sobre aquello, porque nosotros vamos a seguir trabajando con miras a una elección que está abierta, y te vuelvo a insistir, en primer lugar, porque la cantidad de electores hoy día es una incógnita y no sabemos para dónde va esa gente, así de sencillo. Nosotros, la parlamentaria es una prioridad absoluta, naturalmente, pero junto con la presidencial. La teoría ridícula que han planteado algunos, te insisto, de la élite de mi sector, de que votemos la presidencial y dediquémonos a la parlamentaria, no tiene ni un asidero. Hay que trabajar en las dos juntitas porque es la única manera de avanzar. Y una cosa chiquitita, nada más, termino. Bachelet no ha logrado, y eso lo reconocen en privado los dirigentes de la nueva mayoría, no ha logrado, así como no lo logró con Frey, engarzar su lista parlamentaria con el arrastre que ella tiene hoy día en las encuestas. Por lo tanto, están empezando a mirar que los doblajes se le están desapareciendo en el horizonte. Max. Yo tengo una discrepancia con algo que se dijo anteriormente respecto del tema de las expectativas. Yo tengo la sensación de que Michelle Bachelet sí ha alimentado de manera exorbitante las expectativas, y hay en la sociedad chilena hoy día, o al menos en un sector importante, expectativas muy altas respecto de lo que va a significar su gobierno. Las transformaciones que Michelle Bachelet le está planteando al país son todas transformaciones profundas, estructurales, y son múltiples. Es un gobierno corto al cual, de alguna manera, se le está haciendo... ese gobierno corto le está haciendo al país una oferta de transformaciones que son todas transformaciones muy importantes. O sea, no reformas constitucionales, una nueva constitución, una reforma tributaria profunda, una reforma educacional muy estructural, reformas laborales profundas. Las definiciones que el país tiene que tomar en materia de la matriz energética van a ser definiciones estructurales también. O sea, a mí me da la sensación de que la oferta que Michelle Bachelet le hace hoy día a los chilenos sí es una oferta que tiene y que alimenta expectativas muy altas de transformaciones muy globales en la sociedad chilena. Ángeles. Sí, no, yo con relación a este tema de las expectativas, yo creo que incluso hay ejes, perdónenme que soy un poquito obsesiva porque tiene que ver con mi apostolado, que no están explícitos, pero que están ahí colocados y están volcados específicamente en la expresidenta, que tiene que ver con el tema de igualdad de género. No es necesario que ella lo explicite. Por lo que hizo en su anterior gobierno y por venir de la ONU Mujeres, yo creo que buena parte de las mujeres de este país vuelcan en ella muchas esperanzas. Y no es necesario ni que lo diga. Y yo te diría que es un eje implícito. Y en segundo lugar, yo quería volver al tema de los doblajes. Yo creo que los doblajes es muy interesante porque le introduce a esta campaña el elemento épico que parece que no tiene, porque está todo un poco así como predecible. Pero yo creo que una cosa es conseguir los doblajes, en el hipotético caso de que se consiga, que ya vimos que es muy difícil, y otra cosa es luego mantener esa mayoría en el Congreso. Y aquí tiendo yo a disentir un poco con Mario. No son cosas separadas. Tú estás ahora en una elección, pero igual también tienes que tener capacidad de anticipar, cualquiera sea el resultado, cualquiera que gane, qué vas a hacer a partir de marzo. No puedes deslindar las cosas. Porque recordemos que la expresidenta Bachelet tuvo mayoría por primera vez en la historia en el año 2006, y esa mayoría la perdió luego al año. Entonces, por eso es muy importante la capacidad de los equipos y cómo tú estás pensando que vas a gobernar para mantener esa mayoría. Pregunta para ti, a la vuelta la respuesta. Cuando no se explicitan las definiciones, cuando está todo abierto, eso es una forma indirecta de alimentar justamente las expectativas. ¿Por qué no está esperando el anuncio? Está esperando el anuncio porque se viene bien. O sea, nos podemos quedar nuevamente en estas campañas de titulares. A la vuelta lo conversamos. Actividades gratuitas, actividades para acercarse al mundo de la cultura. El 8, 9 y 10 de octubre, Encuentro Nacional de Escritores de Chile. Encuentro Nacional de Escritores de Chile en la Universidad Central. Toda la información, los horarios, dónde van a ser y todo ahí en www.ucentral.cl. Son charlas abiertas a la comunidad para que todos vayan, para que todos las disfruten. Gratuitas. Y gratuitas, por supuesto. Todas las actividades que nosotros damos acá en el programa son gratuitas. Y la verdad que son muy enriquecedoras, porque me ha tocado moderar algunas, y no solamente a los alumnos, va gente de todas las edades, de todos los sectores, así que lo pasa muy bien. Así que el Encuentro Nacional de Escritores. ¿Qué lo organiza este? La Dirección de Cultura de la Universidad. Está bueno. Oye, te preguntaba, y esto de no tomar definiciones o posturas contundentes, ¿no es una forma de generar expectativas? O sea, a ver, yo insisto en el punto anterior. Yo creo que la presidenta Bachelet ha hecho anuncio. Obviamente ella tiene un programa, planteó algo en las primarias.
Pero yo creo que una cosa es la popularidad de un candidato, otra también es lo que las expectativas que tienen los electores, la gente sobre ese candidato, y otra cosa es la expectativa que ella genera. La distinción que yo hago con la presidenta Bachelet hoy día, la candidata actual, versus lo que plantea Rebolledo, Piñera, es que él planteó un programa donde planteó temas que generaron mucha expectativa. Yo tengo la sensación de que en el caso de Bachelet no ha sido así. Ahora, la gente tiene expectativas, claro que las tiene, y espera que haga un gran gobierno y haga muchas transformaciones, pero yo creo que ella, mejor que nadie, con toda su experiencia, ya fue presidenta, entiende que esas expectativas dependen no solo de la voluntad del presidente, sino también de lo que ocurra con el Congreso, y por eso su último mensaje de campaña tienen que ver más bien con pedirle a la gente que apoye a los parlamentarios que a ella la apoyan, digamos. A la mesa, y los candidatos menores, los candidatos nuevos, los candidatos chicos, en ese sentido pueden generar las promesas y expectativas que quieran. Es gratis a veces, porque no generar una repercusión. Imagínate que, con todo el respeto, Alfredo Sfer dijera, mira, voy a hacer una reforma tributaria de tal y tales características. Yo no me imagino a la Sofofa preocupada ni respondiéndole. Entonces, ¿qué rol cumplen en el sentido de incorporar al debate a los candidatos menores? ¿Quiere responderla? O sea, yo en esta elección, fíjate, echo de menos figuras como la de Jorge Arrate. Jorge Arrate en la elección anterior introdujo al debate una pimienta que no tenía. Él fue el que metió temas interesantes. Yo puedo estar en desacuerdo con don Jorge en muchas cosas, pero la verdad que yo valoré mucho su presencia en los debates, su presencia en los medios, porque de verdad refrescó la elección. Había menos también, por menos candidatos. Había menos, pero hoy día a mí me encantaría saber lo que piensa Sfer y cuántos votos saca para ver cuánta gente de verdad se siente representada por la propuesta que hace una persona que parece seria, o Ricardo Israel, que no ha tenido la posibilidad de explicar nada de lo que quiere poner, porque de verdad ha habido en los medios de comunicación una cobertura respecto de los 4 que están en mejor aspectado y el resto 0. Y eso también es lamentable, porque nos habla de que hay un poco respeto por lo que la voluntad ciudadana. Si se inscribieron es porque tienen la firma. En ese sentido también hay responsabilidad de las candidatas mayores, y en especial de Michelle Bachelet, que no quiere ir a los debates, porque es un deber también darle la oportunidad que me confronten, ¿no? Entonces, cuando se producen algunos foros, ella no va a estos debates y ellos tampoco tienen la posibilidad de hablar de igual a igual. Yo no creo que un debate de esas características incida tanto en el votante como para que le quite un voto a Michelle Bachelet o finalmente a Evelyn Matei. Y en ese sentido la pregunta es cuál es el rol de los debates, entonces. Puede movilizar gente, porque si no, no va a ir a votar. Claro. Como este electorado hoy día, el voto es voluntario, y tú tienes no sé cuántas decenas, el número exacto en este rato no, pero podemos pasar de 8 a 9 o a 10 millones de personas yendo a votar en la medida que haya convocatoria por ideas que son atractivas, y eso lo logra, entre otras cosas, el mayor debate, que haya la mayor épica, que haya presencia. sabor. Claro. En ese sentido, los debates mismos, lo que va quedando en estos días, ¿de qué manera van a incidir en el cambio de posibilidad de voto, o simplemente un ambiente que esté positivamente politizado previo a las elecciones, simplemente tiene como primera tarea convocar a las urnas? Mira, hay algunos que dicen que los debates no tienen mayor incidencia que en el voto duro, sobre todo cuando la gente ya tiene una posición tomada. Pero yo, recordando un poco, a raíz de lo que está diciendo Mario en la elección anterior, le concedo mucha importancia a los debates si se realiza en un plano de estricta igualdad, porque efectivamente recordemos que en la elección anterior los medios de comunicación le daban mayor plataforma, el mejor derecho a los que, claro, estaban mejor posicionados en ese minuto. Estaba Piñera, estaba Frey, bueno, a Marco Enrico Minami, porque era el candidato disruptivo, también le daban mucho espacio, pero Jorge Arrate en la prensa escrita no aparecía. ¿Cuándo apareció Jorge Arrate? Cuando se hizo ese debate famoso, que ya no recuerdo quién lo organizó, en TVN. Sí. ¿Se acuerdan que además, como dice Mario, le introdujo una chispa y una cosa muy entretenida? Oye, claro. Se me acabó el programa, pero te pido, Max, que en la cámara 5 tomes 20 segundos y digas lo que quieras. A ver, yo respecto a este tema, efectivamente coincido en que los debates son necesarios, pero aquí el problema que hemos tenido en Chile, y no solo en esta elección, es que los formatos que tenemos de debate son francamente lamentables. En este país no hay debate, en este país lo que hay son monólogos en paralelo, donde efectivamente no hay ninguna posibilidad de confrontación, de interpelación, de discusión seria, analítica respecto de los temas que los candidatos están planteando. Y eso no pasa hoy día porque tengamos 9 candidatos, pasó también en la elección anterior donde había 4. Es decir, los candidatos en este país no tienen cultura de debate, se resisten a los debates, negocian en definitiva con los canales de televisión y con la Anatel un formato que no facilita el intercambio se transforma en un foro nomás. y la controversia de opiniones, y se transforma efectivamente en un monólogo.
que ayuda muy poco. Y claro, si además se suma que los candidatos, y en este caso la principal candidata, la candidata que está mejor aspectada en las encuestas, deciden no participar en los debates, estamos efectivamente en el peor de los mundos. Mario Desbordes, 20 segundos, cámara 6. Bueno, mi sector cortito. Estamos empezando el segundo tiempo, vamos a tener que trabajar, arremangarse la camisa y cortarla con los análisis. Ya terminó el momento de los análisis, hay que salir a trabajar y a ganar esta elección. La elección está abierta, no sabemos cuánta gente va a votar, depende de nosotros, tenemos una estupenda candidata, Evelyn Matei, y hay que trabajar con ella y por ella. Y al elector, por favor, no se nos quede en la casa, porque la municipal pasada, nuestro gran problema fue que el elector se nos quedó en la casa. A la gente de la Cisterna y Bosque de San Ramón también un saludo, obviamente, aprovechando la cámara y pedirles, movilicémonos en noviembre, los necesitamos a todos. Esto es como Teletón, levántate papito. Ángel, en eso cámara estamos, 5 suya. 20 segundos. Que ojalá la gente aproveche esta oportunidad y vaya a votar, que creo que estamos viviendo un momento muy expectante en Chile, voy a decir algo un poco así como de sentido común, pero que creo que es cierto. Estamos asistiendo a un mundo que termina y a uno que todavía no nace en este tránsito hacia un nuevo sistema político, lo que se llama el cambio de ciclo. Así que ojalá que la gente no tome la ciudadanía, la opción de espectadora y que voten, cualquiera sea su decisión final. La comodidad. Hay que luchar contra la comodidad. Cámara 6. Sí, no, yo quería comentar que ayer asistí a una actividad muy importante que me tocó inaugurar en el centro Ruwe. Y lo interesante es que 5 estudiantes de nuestra universidad participaron de un proyecto que se llama Incubadora, un programa, nosotros tenemos Incubadora de proyectos sociales. Y es que si un estudiante tiene una inquietud social, la universidad está dispuesta a financiarla a partir de estos fondos concursables. Y eso hace que nuestros estudiantes tengan la posibilidad de desarrollar toda su vocación social, que tiene que ver con nuestro sello como universidad, que es el Proyecto País, ese sello social que no solo la formación tiene que ver con lo que pasa dentro del aula, sino también la formación tiene que ver con conocer lo que pasa en la vida diaria, digamos. Y en ese sentido quiero destacar estos 5 estudiantes, 4 que son de terapia ocupacional y un estudiante de periodismo que es muy contento y además tiene que ver con lo que es nuestra universidad, digamos. Ahora, dime, ¿cómo qué idea fue la que se incubó y prendió ahí? No, lo que pasa es que es un centro que lo que hace generó, en este caso, un emprendimiento, para que las personas de ese centro pudieran capacitarse y poder desarrollar ahí lo que ellos hacen desde el punto de vista artesanal, que es fabricación de chocolate artesanal. Mario, ¿cómo está la guagua? Bien, 4 meses ya para los 5, así que ¿Cómo ya estás puedo durmiendo? dormir. Ya estoy durmiendo y no con un babero, con una sábana, estoy feliz. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Don Max, muchas gracias. Ángeles, muchas gracias, por supuesto, a ustedes por habernos acompañado en esta discusión abierta, que en deuda con los mails de Carolina, con los Twitter, Eduardo Martínez, Fernando Puentes, Pamela Betancourt. Cualquier reclamo, háganmelo a mí nomás. Nos encontramos el próximo fin de semana. Universidad Central. Independencia, pluralismo, compromiso. Presentó Actualidad Central. Discusión abierta.